Vayamos por favor al texto bíblico, sí, versículo, concentrémonos en el verso número 20 en adelante, que vamos a tratar de enfocarnos en estos dos textos, sí, de los cuales el 18 y el 19 fueron, sí, la semana pasada ya analizados. Verso 20 ahora y 21. Acordaos, dice la Escritura, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Mi amado hermano, qué importante es acordarse permanentemente de la palabra. Sí, si usted va a la Escritura, podría encontrar en más de un texto bíblico, sí, el término acuérdate. Quisiera, por favor, que me acompañara en textos de referencia, por favor, desde el Antiguo Testamento. Venga conmigo a la Escritura, por favor. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos, sí, qué nos dice el Señor. Allá en el libro, sí, del Génesis, por ejemplo. Cuando alguien estuvo en aflicción, hablando de José, ¿sí?, utilizó un término, si bien es cierto, semejante al que estamos aquí analizando. Génesis capítulo número 40, cuando él estuvo en aflicción, de seguro ha de haber estado clamando cada día mientras estaba en la cárcel para que Dios se acordara de él, y se lo hizo saber, de hecho, al hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Génesis capítulo número 40, verso número 14. Sí, hay quienes podrían acordarse de alguien cuando están en aflicción, y eso es seguro. ¿Lo tiene? Génesis 40, verso 14, ahí José le dice a uno de aquellos que ha favorecido, revelándole, sí, uno de los sueños, propiamente ¿a quién? ¿Al panadero o al copero? Al copero. A él le dice, sí, en esa instancia le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, es decir, cuando se te restituya en el puesto de copero. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta, dice ahí, de esta casa. Sí, este término, acuérdate, mi amado hermano, se repetirá a lo largo de toda la Biblia. No solamente para hacer mención, mi amado, sí, de algún tipo, diríamos así, de situación, sino también inclusive para poder buscar, sí, o poder recordar los favores que hemos recibido de parte de Dios. Si vamos, por favor, al libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 20, verso número 8, en uno de los más grandes mandamientos, sobre todo para el pueblo de Israel, el pueblo judío, el Señor le dice en ese mandamiento, acuérdate pues del día de reposo, dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Allá en los 10 mandamientos, Éxodo 20, verso número 8. Pero no necesariamente el Señor, sí, nos hace mención con este término para acordarnos de algo, sino también para así deberíamos hacer hincapié en el pueblo de que la palabra de Dios siempre debe de mantenerse fresca en nuestra mente o en nuestros corazones. Quisiera, por favor, que venga conmigo y de alguna manera poder corroborar lo que le estoy diciendo. Vayamos al libro de Deuteronomio. En el capítulo número 8, Dios, mi querido hermano, siempre ha tenido para con el hombre este término muy, diríamos así, muy latente, lo ha tenido muy fresco en la mente de sus siervos. ¿Lo tiene? Capítulo 8, verso número 18. Mira lo que nos dice el Señor. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, dice aquí, para hacer, ¿qué cosa? Entre muchas cosas, claro está. Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar, ¿qué cosa? Su pacto, dice ahí, que juró a tus padres como en este día. Pero, ¿cuál es el punto a resaltar en esto? Acuérdate. Mi querido hermano, Dios quiere que la palabra, sí, o su palabra esté fresca siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, sí, que es el Evangelio de Juan,
capítulo número 15, verso número 20, Jesús, si luego de estar ya prácticamente al término de su obra ministerial, y estando compartiendo con ellos más de 3 años, el Señor ya a su partida les hace saber esta misma palabra: acordaos, acuérdate, ¿de qué? De lo que te he mencionado, de lo que te he dicho. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque cuando uno olvida sin las promesas o la palabra de Dios, tiende a desesperarse, tiende a caer, mi amado hermano, en angustia, o tiende a olvidar todo lo grande que Dios ha hecho, sí, o hizo en su debido momento en mi vida o en la vida de los míos. Cuando vamos a la Escritura, en el verso 20 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice el Señor: acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Y qué es lo que el Señor quiere ahora sí hacer énfasis? El siervo no es mayor, dice ahí, ¿que quién, mi querido hermano? El siervo no es mayor que su Señor. Ahora, vayamos al aspecto jerárquico. ¿Cómo nos denomina o en qué categoría, podríamos decirlo de esa manera, tiene el Señor a sus discípulos? En una calidad de sirvientes. Versículo número 20 dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si bien es cierto, podemos escalar, diríamos, ministerialmente a puestos muy altos, sí, como se lo suele muchas veces representar en la actualidad. A muchos se los hace ver como apóstoles, a otros como maestros, como salmistas. Sí, bueno, hay un sinnúmero de ministerios que aún hasta en las mismas iglesias se ha creado. Mas, sin embargo, no importa la jerarquía que podamos alcanzar en esta tierra, sea dentro de la iglesia o sea allá afuera en el mundo. Mi amado, un hijo de Dios, un cristiano, siempre seguirá siendo, bajo, diríamos, la óptica de Dios para con el hombre, seguirá siendo un servidor, un sirviente. Sí, el Señor quiere que usted mantenga fresca esta, sí, por eso nos hace recordar esta designación que tenemos en esta tierra. Somos servidores de Cristo Jesús. Y como tal, estamos dispuestos para que otros puedan, mi amado hermano, valerse de nosotros con nuestra ayuda, con nuestra solidaridad, con nuestro apoyo. Un servidor estará siempre para empujar a otro, para meter el hombro, para que otro pueda caminar. El siervo, dice la Biblia, no puede ser mayor que ¿quién? Que su Señor. Cristo es nuestro Señor. Si el Señor nos dio ejemplo de cómo debemos de vivir, obviamente los quienes le sirven deben de seguir sus pisadas, deben de seguir su ejemplo. Si Cristo, por ejemplo, si dejó él mismo, mi amado hermano, la comodidad de su hogar para salir a predicar la palabra, nosotros también lo debemos de hacer. No podemos, diríamos así, desmerecer lo que él ha hecho, ¿sí? Y nosotros pasar a una manera mucho más cómoda a la hora de identificarnos como cristianos. Si Jesús caminaba para ir de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, ¿quiénes somos nosotros para no tomar esa carga y también hacerlo? Si Jesús haciendo la obra se ensuciaba, si andaba con pies polvorosos, tanto así, mi amado hermano, que era necesario lavarse antes de entrar a una casa, ¿quiénes somos nosotros para que no se nos desgasten las suelas de nuestros zapatos, si tratando de servir en la obra de Dios? ¿Sí me explico? Usted tiene sí que meterse en su corazón y en su mente que para los ojos de Dios usted es un servidor y como tal dispuesto a hacer lo que su maestro le ha enseñado. Mi querido hermano, esto también lo certifican pasajes bíblicos paralelos. Si me acompaña por favor al Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 6, mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Verso número 40. Mira lo que nos dice el Señor.
¿Ya lo encontró? Dice la palabra de nuestro Dios, el discípulo, ¿sí?, no es superior. ¿A quién? No es superior, dice ahí, a su maestro. Mas todo, ojo, mas todo el que fuere perfeccionado, a un nivel debemos de llegar. ¿A quién dice ahí? Será como su maestro. Dicen muchos en la práctica que la experiencia hace la destreza. Sí, la habilidad, o diríamos el trabajo permanente en algo, puede llegar a crear la excelencia en lo que se hace. Mas, sin embargo, ninguno de nosotros, mi amado hermano, puede estar al nivel de Cristo si primero no se ha, diríamos, alineado a la demanda de Cristo. Nadie puede decir, hermano, yo creo que soy semejante a Jesús porque he predicado tanto, he ganado tantas almas, he hecho en Dios tantas obras que podría decirse que hemos estado casi que a la par en la obra de Jesús. Mi amado hermano, por lo general la iglesia o quienes conforman la iglesia suelen dar, sí, una parte de su tiempo al Señor, pero no todo el tiempo. Suelen dar una parte de su tiempo para orar, pero no siempre andan orando. Pueden dar una parte de tiempo simplemente para una actividad, pero no siempre estamos inmiscuidos en las cosas de Dios. Si alguien quiere ser como Jesús, esa es la meta, claro que sí. Si alguien quiere ser como Jesús, dice la Biblia, debe de ser perfeccionado en lo que hace. Dice la Escritura en el versículo número 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere, ojo, el que fuere perfeccionado. Y la pregunta, ¿cómo poder perfeccionar algo en Dios? Si no haciéndolo cada día, sí, haciéndolo, diríamos así, en cada momento para poder tener la destreza o la habilidad. Un ejemplo muy claro y muy sencillo es, mi amado hermano, ¿usted predica o comparte el evangelio a otros? ¿Cómo poder decir, hermano, yo creo que me asemejo a Cristo en el área de la evangelización? Si a la verdad puede ser que usted ni siquiera se atreva a abrir su boca o le dé temor o vergüenza de entregar un pequeño, diríamos, tratado a un desconocido. ¿Usted se atrevería, sí, a romper de pronto su orgullo o a su vez la vergüenza para pararse, se me ocurre, en un colectivo y predicar dentro del mismo? ¿Cuántos han tenido de pronto ese deseo de hacerlo? Pero al ver a un lado, al ver al otro lado, simplemente, ¿verdad?, la rodilla le pega con la otra y dice, no, otro día será. Hay que tener fuerza de carácter como para pararse en un lugar y hablarle a desconocidos, ¿verdad? Usted alguna vez se ha parado, no todos lo hacen, pero hay quienes sí lo hacen. Usted se ha parado en algún momento en una esquina y a voz en cuello ha predicado la palabra. Lo ha hecho de una manera espontánea, lleno de valor y lleno también del conocimiento del Señor. Dirán, uy, hermano, es que ese no es mi área o ese no es mi llamado o el ministerio que Dios me ha dado. Déjame decirte, y eso ya lo hemos visto en otras enseñanzas, que todo creyente tiene un ministerio. ¿Y cuál es ese? El ministerio de la reconciliación, es decir, el de reconciliar al mundo para con su Dios. ¿Cómo lo hará? Sino predicándole al hombre o anunciándole al hombre que se arrepienta para que pueda hacer las paces con su Dios. Mi amado hermano, nos menciona pues el texto, si retomamos por favor el Evangelio de Juan, capítulo número 15, verso número 20, haciéndonos el Señor siempre alusión a esto. Capítulo número 15, verso número 20, ¿qué nos dice? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Y adicionalmente nos dice, versículo 20, el siervo no es mayor
que su Señor, ahora, lo hemos visto bajo la óptica de pronto del poder realizar actividades para con la obra de Cristo, pero ¿qué hay de aquellas cosas que conllevan el hacerlo? ¿A qué me refiero? Estrictamente a las consecuencias negativas que podrían llegar a venir si alineo mi vida a ser como Jesús. Dice el texto bíblico, si a mí me han perseguido, porque bajo esa inclinación el Señor lo anunció, si a mí me han perseguido, ¿qué dice el Señor ahí? También a vosotros os perseguirán. Pero ese es el aspecto negativo. Pero ¿cuál es el aspecto positivo? Si han guardado mi palabra, ¿quiénes? Ustedes también guardarán, dice ahí, la vuestra. Ahora, antes de introducirnos en este pasaje, quiero por favor que me acompañe. Si venga conmigo a la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 4, verso primero. Antes de introducirnos sobre todo, así, a analizar este pasaje número 20 en la parte final. Primera de Corintios 4, verso 1. Hay una porción bíblica que la tenemos forzosamente que leer antes de avanzar. ¿Ya lo tiene? Verso número primero nos dice, así pues, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, así pues, téngannos, y ese es el concepto en que debe de tenernos todos, téngannos los hombres por servidores. ¿A quiénes se referirá? A nosotros. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores también ¿de qué? De los misterios, dice ahí, de Dios. Me quiero concentrar en la primera parte. ¿Y cuál es esa? Los hombres deben de tenernos en qué calidad, usted y a mí, como servidores de Cristo. Y parte de ese servicio que otorgamos en Dios a los demás, la Biblia nos dice en el versículo número primero, sí, que debemos de ser como tal administradores. ¿De qué cosa dice la Biblia? De los misterios o los secretos de Dios. Ahora, claro, cuando se habla de misterios o secretos de Dios, se habla de la palabra que para el mundo está oculta, no está revelada. Pero que usted, como buen conocedor ahora, por la gracia de Dios, sí, de esta palabra, porque el Espíritu Santo le ha quitado la venda de los ojos, a usted le compete dar a conocer este misterio a quienes no lo entienden. A usted a veces no le ha pasado cuando alguien se le acerca, conocido, claro está, le dice, hermano, sea tan amable, usted podría explicarme qué dice la Biblia en este pasaje bíblico. Mire que usted está más pegado a Dios. Suelen ser expresiones comunes. O usted está yendo a la iglesia. ¿Qué significa esto acá en Apocalipsis? Y usted dice, no hermano, aquí el asunto es de esta manera. Y usted va y le da a conocer al detalle qué significa o qué pudiera representar tal o cual palabra de la Biblia. Mi amado hermano, usted y yo, vuelvo y repito, somos servidores de Cristo. Pero como tales hay posturas y consecuencias también. Servir a Cristo implica que en algún momento, sí, de nuestra vida puede llegar el sufrimiento por ese mismo servicio. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Que no esperes por ser un servidor de Jesús que la gente te recompense por ello positivamente. No esperes que te pongan una estrellita, no esperes que te den un diploma, no esperes que te den una palmada en la espalda y te digan, qué bien, qué buena labor es la que estás haciendo. Al contrario, cuando vamos a Juan capítulo 15, dice el Señor, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. Es decir, les va a afectar negativamente la obra que están haciendo como mis servidores. Y un ejemplo muy vivo de esto, quisiera por favor que usted venga conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Vayamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. En uno de sus últimos capítulos nos dice el Señor,
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Deme un segundito. En Hechos capítulo número 9, luego vamos a otro texto bíblico. Hechos capítulo número 9. Versículo, Hechos capítulo número 9, versículo número 11 al verso número 14. Perdón, 16, al verso número 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, verso 11 al verso número 16. ¿Me podría acompañar? Y el Señor le dijo, esto hablándole a un hombre de Dios llamado Ananías, levántate y ve a la calle que se llama, así se llamaba la calle, derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él que estaba haciendo en ese lugar, él ora ahí, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, es decir, te ha visto a ti, que entra y le pones, dice aquí, las manos encima para que recobre la vista. Verso número 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Verso número 14. Y aún aquí tiene, dice, autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, es decir, a todos los que evangelizan. Verso número 15, y ahora mire lo que el Señor le responde a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Podrías leer el verso 16 conmigo? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué causa? Por mi nombre. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Es que acaso le quiere dar un castigo por ser Saulo, mi amado hermano, un perseguidor de la iglesia? No. Aun cuando mi amado hermano Saulo no estaba inmiscuido, ojo, como un apóstol cuando estaban con los discípulos Jesús en la cena, ya Jesús les había anunciado a sus propios discípulos que ellos por causa de Jesús sabían de qué, de padecer. ¿Cuál era en la situación? De que como servidores de Jesús, y él siendo el ícono de ejemplo como maestro, si él había padecido, quienes habrían de seguirlo también padecerían. Lo único que está haciendo Jesús en este pasaje bíblico es ratificando lo que ya a los discípulos les había anunciado previamente. No te asombres también, mi amado hermano, a ti te hablo ya en esta noche. Si así mismo como cristiano vas a experimentar dolor, sufrimiento, pruebas, dificultades, eso es normal en la vida cristiana.
No puedes asustarte, no puedes intimidarte y decir, hermano, desde que he venido a los pies de Cristo o desde el momento en que he pensado en afirmarme, las cosas se me han levantado. Mi esposa, que no me hacía problema, me comienza a hacer problema. Mis hijos, que antes sí me obedecían, ahora se están obstinados y están rebeldes. En el trabajo antes, donde yo era el engreído del jefe, ahora parece que hasta me quiere votar. ¿Por qué puede llegar a pasar todo esto? Mi amado hermano, muchas veces suceden estas cosas por causa de Cristo Jesús. Porque es necesario entender que usted, como servidor de Cristo, no es mayor que su Señor. A Jesús, que hacía solamente el bien, siempre lo trataban o le pagaban con mal. Él amaba y a él lo traicionaron. Él sanaba y a él lo hirieron. Él lo dejó, mi amado hermano, todo, y no recibió en este mundo nada a cambio. ¿Me explico? Yo quisiera, por favor, para poder corroborar aún lo que estamos hablando, que me acompañase, sí, a la carta del apóstol San Pedro. Venga conmigo, por favor, al capítulo número 4, verso número 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, verso número 12. Es un texto que yo uso mucho y que siempre es de edificación. ¿Lo tiene? El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, le hace saber lo siguiente. Amados, ¿lo tiene ya? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña dice aquí, os aconteciese. Es decir, no te vaya a causar sorpresa de que si algo malo estás pasando, si en tu vida vayas a pensar que Dios se ha olvidado de ti. Ten mucho cuidado de no tener o de no concebir ese pensamiento en tu vida. Porque alguien puede decir, si mi Dios se ha olvidado de mí, estoy en prueba, estoy en aflicción, estoy necesitado. Y alguien podría decir, hermano, yo creo que Dios se ha olvidado de mi vida. Dice el Señor, versículo número 13 ahora, sino que el Señor, ¿qué actitud quiere que tengamos nosotros? Gozaos por cuanto sois participantes. Amén. ¿Cuántos quieren ser participantes de la gloria venidera? Participantes de la vida eterna. Participantes de la bendición del Señor. Todo mundo quiere participar de lo positivo, pero son pocos los que quieren participar de lo negativo, de lo que implica estar en el reino de Dios, pero en esta tierra. Dice la Escritura, gózate por cuanto participas de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación o cuando Él se manifieste, ¿qué dice la Biblia? De su gloria os gocéis con gran alegría. Y por lo contrario, mira lo que dice el verso 14. Si sois vituperados, o si te insultan, o si te menoscaban, dice aquí, por el nombre de Cristo, para el Señor, ¿qué cosa eres? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, dice ahí, sobre vosotros. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca, eso sí, tengamos mucho cuidado de no padecer o de no sufrir como homicida, ladrón, malhechor, entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cristo sí te anticipó con su palabra de que esto sería
así, no te preocupes, no te amargues y no pierdas la esperanza. El Señor nos menciona, si volvemos por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 15. Dice la palabra del Señor: si a mí me han perseguido, sigo leyendo dentro del verso 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, esa es la contraparte, ¿sí? o el aspecto, ¿sí? al extremo de la persecución. Pero si han guardado mi palabra, también dice ahí, guardarán, ¿qué cosa? Guardarán la vuestra. Me recuerdo las palabras del apóstol Pablo para con la iglesia de Filipenses. Todos los filipenses fueron un orgullo para el apóstol Pablo, al saber que ellos estaban guardando solícitamente la fe de Cristo. Si me acompaña por favor a esa preciosa carta, venga conmigo a la carta de Filipenses. Capítulo número 4. Pablo elogia la obra del Señor en medio de este pueblo. Filipenses capítulo número 4. ¿Lo tiene? Así que, hermanos míos, amados, ¿qué más les dice a ellos? Y deseados, gozo y corona mía, estad así, les dice, firmes en el Señor, amados. Y ahí comienza una larga lista, sí, de nombres en el cual Pablo hace saber, sí, su contentamiento y alegría por la perseverancia, sí, que mantiene esa iglesia en toda la región de Filipos. Mi amado hermano, así como usted en Dios paga un precio, si es que se lo quiere ver de esa manera, a consecuencia de los padecimientos, también en el camino del Evangelio no todo es tristeza y prueba. Hay tiempos también, mi amado hermano, de alegría y podríamos decir de complacencia al saber que la obra en el Señor no es en vano. Recuerdo en la obra que levantábamos en la Flor de Bastión, empezábamos, mi amado hermano, al inicio con 2 a 3 adultos por semana. Niños habían, creo que máximo de 12 a 15 niños, no habían más. Sí, decíamos nosotros, sí, tanta edificación para tan poca gente. Sí, pero obviamente lo decíamos en el interior, pero en el corazón, sí, agarrados de la palabra, decíamos, pero el Señor, sí, enviará pueblo para este lugar. Hoy por hoy, bueno, no somos muchos adultos todavía. Sí, obviamente tenemos muy poco tiempo todavía sirviendo ahí, pero mi amado hermano, Dios ha, diríamos, trascendido con nuestras expectativas. Ya no son 12 ni 15 niños, estamos hablando de más de 120 niños en la actualidad. Amén. Y con los adultos estamos oscilando los 20 adultos. Sí, y todo esto casi en la labor, sí, aproximadamente de un año. Mi amado hermano, Dios nos hace, sí, diríamos, nos hace un favor a nosotros al regocijarnos enviando Él, su pueblo, para que éste pueda crecer en ese lugar. La obra no solamente es de tristeza, llanto y dolor, también es de alegría, de gozo y de paz en el Espíritu Santo. Mi querido hermano, así pues el Señor se lo hace saber a sus discípulos. Verso número 20 en la parte final, también guardarán, dice ahí, la vuestra, así como ustedes han guardado mi palabra. Verso número 21, ¿qué nos dice el Señor? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué nos menosprecian? Dice ahí, porque no conocen al que me ha enviado. Y eso es evidente. Alguien que desconoce de lo que es Dios,
en su esencia, no digo en su mente, porque en su mente todo mundo conoce a Dios. Todo mundo tiene un concepto de Dios, pero no conocen qué es lo que Dios quiere, sí, para el hombre. Qué es lo que Dios anhela y desea recibir del hombre. Todo el mundo dice, ¿usted conoce o cree en Dios? Y todo el mundo dice, yo creo en Dios. Yo temo a Dios. Obviamente bajo el concepto, pero no bajo el estilo de vida. Mi amado hermano, si el hecho de que alguien diga que conoce al Señor no significa que esté haciendo su voluntad. La Biblia, mi querido hermano, por otra parte nos menciona lo siguiente. Si me acompaña por favor nuevamente al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16, quisiera adelantarme un poquito, simplemente para ver si las consecuencias de lo que implicaba para los discípulos el sufrimiento que habrían de recibir. Dice el capítulo 16, verso número 2. ¿Lo tiene? Os expulsarán, Jesús ya fue más al detalle, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde, dice ahí qué cosa, mi querido hermano, que rinde servicio a Dios. Uno de los vivos ejemplos de esto fue el mismo Saulo de Tarso. Saulo mataba a los cristianos. Saulo perseguía a la iglesia y él pensaba que haciendo esto estaba haciendo algo agradable a Dios. Mi querido hermano, ¿cuánta gente pensando que defiende una religión, pensando que se mantiene en una tradición de ancestros, piensa que están agradando o piensan que están sirviendo a Dios? Mi querido hermano, la gente vive en ignorancia. La gente vive esclavizada de tradiciones. Más allá que de los consejos bíblicos, vive más ligada a consejos de hombres. Ellos piensan que cuando rechazan a un hermanito, están haciendo bien porque están defendiendo lo que la Biblia dice, y a la verdad se están yendo en contra de la Escritura. No honran a la Escritura o no honran a Dios cuando desechan el Evangelio. Mi querido hermano, Jesús les había anunciado a través de estas palabras que ellos sufrirían a consecuencia de la verdad. Un ejemplo de esto, mi amado hermano, venga conmigo al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 10. Ya el Señor había anunciado a los suyos los siguientes padecimientos. ¿Lo tiene? Mateo capítulo número 10, versículo 16. Mira lo que nos dice el Señor. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Verso 17. Y guardaos de los hombres, es decir, mantente atento para no padecer innecesariamente, es lo que le está diciendo el Señor. Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, ¿qué te van a hacer? Os azotarán. ¿Cuántos recuerdan las palabras de Pablo cuando hace saber a la iglesia de que 5 veces lo habían, ¿qué cosa? Azotado. Dijo, y 5 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. Es decir, que había recibido ¿cuántos golpes? 195 latigazos. En 5 oportunidades le habían azotado a Pablo por andar predicando la palabra de Dios. La Escritura nos narra en el versículo, pues, número
Número 17, guárdense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mi amado hermano, la actitud, pues, de un creyente ha de ser, sí, sobre todo, sí, de manera anticipada, ha de ser no de cobardía, no de temor, sino de valentía. Cuando retomamos como parte final en este precioso, sí, versículo bíblico número 21, nos dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Verso número 22, léalo por favor. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Leo nuevamente con ustedes el verso número 22. Si yo no hubiese venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿A qué se referirá Cristo al anunciarle a los suyos acerca de que si Él no hubiese venido, pecado nosotros no hubiéramos tenido? ¿Qué implicaba, mi querido hermano, decir en el versículo 22, pero ahora no tienen excusa de su pecado? ¿Es que acaso Jesús, mi querido hermano, no habría, o Dios no habría de castigar los pecados de los hombres si Cristo no hubiese aparecido en este mundo? De ello lo estaremos tratando, Dios mediante, el próximo día domingo. Pero recuerde ante todo, usted y yo estamos debidamente advertidos por la palabra que la vida cristiana no es una vida de comodidad ni de holgura. En este mundo tendremos aflicciones. En este mundo, sí, correrá, mi amado hermano, llanto y lágrimas en más de una oportunidad. Pero recuerde que son los valientes los que arrebatarán el reino de los cielos. Y tú no eres valiente porque Cristo, el vencedor, está en tu corazón. Y recuerda que en Cristo Jesús todo lo podremos, sí, superar. Por su poder, por su espíritu, porque Él es mayor que aquel que está en el mundo. Amén. Que el Señor haya hablado a tu corazón y a tu vida también. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,